Bueno, estamos hoy con Pablo Secchi de Poder Ciudadano, argentino, licenciado en Ciencia Política, maestrando en Análisis, Gestión, Derecho Electoral, especialista en transparencia en el financiamiento de las campañas electorales, un tema sobre el cual ha realizado algunas consultorías. Director ejecutivo de la Fundación, como se decía, Poder Ciudadano. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos por la invitación. Bueno, ¿por qué un italiano se interesa tanto de Argentina? Sobre todo porque es una paradoja. Hay muchísimos italianos o ciudadanos de origen italiana en Argentina, y porque la situación misma económica, política, social de Argentina es una paradoja. Un país potencialmente riquísimo que se encuentra en una situación complicada, aún más ahora en tiempo de COVID-19. Mi primera pregunta es, ¿cuáles han sido, según usted, las condiciones que han favorecido o que favorecen el auge o desarrollo de la corrupción en su país? Indudablemente, Argentina tiene una historia de debilidad institucional muy, muy grande, que no es algo reciente y no pertenece a un solo gobierno. Indudablemente esa debilidad institucional tiene que ver también con la integridad en el sistema de integridad, con las posibilidades que tenemos en Argentina de controlar la corrupción. Cuando uno dice que las políticas públicas en Argentina no son eficientes o son deficientes, esto quiere decir que para lograr los objetivos que quiere la clase política muchas veces es muy complicado, y esto tiene que ver con el desarrollo económico, esto tiene que ver con el desarrollo social, esto tiene que ver con otro tipo de efectividad de las políticas públicas. Bueno, esto también se ve reflejado en las políticas de integridad que tiene un país. Así que ese sería uno de los puntos principales. No controlamos la corrupción porque no somos eficientes tampoco en otros ámbitos en particular. Y después tiene que ver algo con los desarrollos propios de los países, de la cultura de los países, pero creo que tiene que ver muy especialmente con la debilidad de instituciones como quizás la más débil de nuestros tres poderes, que es el Poder Judicial, un Poder Judicial que es el más retrasado de las instituciones democráticas de la Argentina, con verdaderamente muy poca eficiencia y especialmente un poder judicial que garantiza la impunidad. Entonces, cuando vos tenés un poder judicial que no cumple con su principal faceta, que es garantizar que no haya impunidad en un país, que es controlar que aquellos que se investigan por casos de corrupción terminen con algún castigo, y en Argentina una causa de corrupción tarda como mínimo 14 años para ser investigada y solamente el 2% de las personas investigadas llegan a un fallo firme en contra de ellos, bueno, verdaderamente no hay incentivos para que las personas no sean corruptas verdaderamente en este país, porque el corrupto termina no pagando efectivamente de ninguna manera con sus actos de corrupción. Y después una serie de aspectos que tienen que ver con la burocracia, con la forma en la cual se hace negocio con el Estado, con el control de la utilización de recursos públicos, tanto por parte de la ciudadanía como por parte de la justicia, como por parte de los otros poderes del Estado, que efectivamente la utilización de esos recursos públicos no está bien controlada en nuestro país. Ahora, esta sola explicación seguramente no alcanza para explicar por qué Argentina tiene esta situación, pero son muchos factores que tienen que ver entonces con el Poder Judicial, con la falta de control de intrapoder, lo que nosotros denominamos el control horizontal, y también con una falta de control vertical y de compromiso por parte de la ciudadanía con estas temáticas. Y además sumaría un punto más, disculpame, te sumo un solo punto más, que tiene que ver con si la ciudadanía castiga o no castiga a los corruptos. Y ahí entramos en un punto mucho más complejo que tiene que ver con, bueno, ¿qué analiza el ciudadano a la hora de ir a votar? Si el ciudadano
tuviese que elegir solamente entre aquellos que considera corruptos y aquellos que no considera corruptos, todo sería más fácil. Pero el ciudadano tiene que elegir entre varias cosas, tiene que elegir entre quienes considera corrupto, pero al mismo tiempo a quién considera más eficiente para solucionar sus problemas económicos, a quién considera más eficiente en materia social, en materia cultural, etcétera. Entonces, la corrupción pasa a ser un solo punto del análisis de la situación. Cuando alguien me pregunta, bueno, ¿por qué se votó a tal persona que está relativamente comprobado que es corrupta? Bueno, porque no es solo una evaluación que hace el ciudadano sobre un solo tema, sino que evalúa muchas otras situaciones. Lo digo con el máximo respeto porque Italia también tiene problemas. Seguramente nosotros también tenemos grandes problemas de corrupción y como he dicho a varios invitados, por ejemplo, hay regiones que no están, podríamos decir, completamente en Italia bajo el control, bajo el mando del Estado. Entonces, no es que voy a dar lesiones por el mundo, simplemente quiero entender lo que está pasando. Porque, por ejemplo, usted ha trabajado en diferentes votaciones y en la discusión política argentina. ¿Cómo se puede, vamos, fortalecer la transparencia en los procesos electorales y prácticamente qué factores entorpecen la transparencia electoral según usted? No, pero en Argentina no hay un problema de transparencia electoral. Las elecciones en Argentina son justas, son transparentes. Por supuesto que todo sistema es mejorable, pero desde el año 1983, hasta que es el retorno de nuestra democracia, hasta la actualidad, en Argentina se han desarrollado las elecciones, y esto lo puedo afirmar al 100% a nivel nacional, en forma transparente, y aquellas personas que fueran votados por los ciudadanos fueron efectivamente elegidas y fueron nuestros representantes. Nosotros no tenemos un problema de fraude. Sí, sí, obviamente puede haber alguna irregularidad, especialmente en comicios provinciales o en algún comicio municipal, pero nuestro sistema electoral posiblemente sea la institución más fuerte que tenemos en la Argentina. Denuncias de irregularidades y fraude hay en todas las elecciones, porque el que pierde nunca le gusta perder, pero efectivamente nuestro sistema tiene, por cómo está configurado, varias instancias para que tanto los partidos políticos como los ciudadanos, como la justicia pueda controlar que ese sistema sea transparente. ¿Y cómo suelen financiarse las campañas electorales? Por ejemplo, el lavado de activos, que es un problema en mi país, los carteles de la droga, ¿han tenido relación con ese financiamiento? No está comprobado que la droga haya sido o ese tipo de carteles una forma de financiar las campañas, por lo menos a nivel nacional. Posiblemente tienen ingresos más a niveles municipales, pero tampoco ha habido grandes casos de, de, de corrupción en ese sentido. Hubo una denuncia solo sobre una campaña de 2007 de la expresidenta Fernández de Kirchner, que habría recibido algún fondo de un vínculo con la efedrina de unas 3 personas que después fueron asesinadas por otra razón, por temas de negocios. Nunca terminó de estar comprobado eso, porque fue una campaña en la cual sí, y ahí me meto en tu pregunta, las empresas farmacéuticas han puesto mucho dinero en esa campaña en particular. ¿Cómo se financia en Argentina? Argentina tiene un sistema mixto de financiamiento político. Por un lado, los ciudadanos pueden financiar, los ciudadanos y las empresas, y por el otro lado el Estado. El Estado tiene una presencia muy fuerte en el financiamiento de las campañas electorales, pero el problema está en el financiamiento oculto, ¿sí? En el financiamiento que los partidos no declaran, y creemos que por ahí pasa el gran dinero de las campañas. Bueno, reciben posiblemente... Por ejemplo, en Italia, más allá de $10,000, tienen que declarar los partidos el nombre de la persona o de la entidad que financia. Acá tienen que declarar el nombre por más que pongan un peso o un dólar, ¿sí? Desde uno a los límites. Por supuesto que hay límites también. Hay límites, un determinado límite para ciudadanos, un determinado límite para empresas, pero principalmente lo que sucede acá es que hay empresas que no quieren que sus nombres aparezcan. Como están prohibidas las donaciones anónimas, lo que sucede muchas veces es que estas empresas de todas formas terminan poniendo dinero en la campaña, pero piden no aparecer. Cuando se encuentra el partido político ante esta circunstancia,
ahí volvemos a la baja institucionalidad que hablábamos antes. Cuando el partido político que necesita dinero le decís, yo te doy $100.000, pero no quiero aparecer, y el partido político en Argentina, el problema que tiene no es conseguir dinero, sino justificarlo, que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, muchas empresas pueden querer dar dinero, pero por el otro lado los partidos políticos no declaran que ese dinero fue recibido. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, en muchos casos las empresas directamente le contratan los servicios que el partido político quiere, ¿sí? Directamente no es que le da un bolso de dinero al partido político, sino que va y le contrata cartelería en la vía pública o les paga un spot publicitario. Entonces, ni siquiera hay necesidad, por ejemplo, de testaferros como en otros países. Hay, pero no tanto. Por lo menos lo que se ha descubierto es que sí se han utilizado nombres de ciudadanos que supuestamente el partido les pidió. En algunos casos ni siquiera les pidió, porque hubo denuncias en la justicia en la cual los aparecieron ciudadanos que dicen que aparecen donando en los listados oficiales, pero ellos ni siquiera tienen la capacidad económica de hacerlo y se ven sorprendidos ante este tipo de situaciones. Entonces, lo que sucede es que la justicia se mete un poco con esos casos. Los partidos políticos tienen la posibilidad de decir, bueno, me equivoqué, en realidad te di un listado equivocado y este no era el listado que te tenía que dar. Pero después está una presencia muy fuerte del Estado por el lado legal, ¿sí? El Estado, por ejemplo, además de darle dinero a los partidos políticos de acuerdo a cómo les fue en la elección anterior, le da otra cantidad de dinero en forma igualitaria a todos los partidos políticos y además le da los espacios en radio y televisión. Los partidos políticos en Argentina no pueden comprar esos espacios en radio y televisión, sino que se los da gratuitamente el Estado. Esa es la parte legal en la cual el Estado participa de las campañas electorales. Pero hay una parte ilegal que los oficialismos, el incumbente, el que tiene el poder el que está en el gobierno, tiene una serie de recursos para distribuir que le son favorables a los partidos políticos oficialistas. Esto es, por ejemplo, distribución de pauta publicitaria entre los medios de comunicación. Esto es utilización de bienes muebles e inmuebles para realizar actos de campaña o para trasladarse por todo el país. Generalmente en Argentina los candidatos oficialistas, no sé, el candidato a presidente, si es el presidente actual, viaja en su avión a recorrer todas las provincias a hacer campaña, o utilizan la casa de gobierno para hacer campaña, o no sé, lanzan planes sociales. En las épocas de campaña se dan muchos más actos de gobierno que en otras épocas. Eso es lo que nosotros denominamos y tenemos un trabajo hecho sobre utilización de recursos públicos durante la campaña electoral. ¿Qué diferencias, si se puede, se percibe, en los últimos 3 gobiernos? Es decir, ¿qué diferencia percibe con respecto a la transparencia entre los últimos 3 ejecutivos de la Argentina? Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández. ¿Se puede comparar un poco los 3 momentos históricos de Argentina? Sí, sacaría a Alberto Fernández porque Alberto Fernández asume en diciembre, o sea, a mediados de diciembre y a los 2 meses empieza con la pandemia y la agenda argentina. Lo único que refleja en los últimos 4 meses es la epidemia de COVID, con lo cual no me gustaría hacer un análisis en ese sentido. Los otros gobiernos tienen marcadas diferencias con una salvedad. Un gobierno duró 12 años, ¿sí? Porque lo tomamos como un continuo desde el año 2003 con Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, y el otro gobierno duró 4. Los dos gobiernos, el kirchnerista y el de Mauricio Macri, comenzaron sus mandatos con un fuerte apego a la normativa y con impulso de políticas de transparencia. Por ejemplo, el gobierno de Néstor Kirchner, cuando
reorganiza la Corte Suprema de Justicia, pone un procedimiento para que cada candidato que él propone constitucionalmente pueda ser criticado por la ciudadanía. Se tiene que presentar el currículum y los ciudadanos criticamos a esas personas y decimos, esto está bien, esto está mal, sí tiene los antecedentes necesarios, no los tiene, antes que el Senado apruebe su pliego. De esa forma cayó un candidato durante el gobierno de Cristina Kirchner, que había mentido en su currículum y la ciudadanía lo marcó, y ese candidato no llegó a la Corte Suprema. Otro caso sobre el gobierno de Néstor Kirchner fue que fue el primer decreto de acceso a la información pública que hubo en la Argentina. Y fue una muy buena noticia. Ahora, ¿qué pasó después en la práctica con ese decreto en particular? Bueno, en muchos momentos del gobierno, especialmente de Cristina Kirchner, no se respondían los pedidos de información que citaban a ese decreto, que nos permitía ese decreto, y se respondía que, bueno, era información privada, o no se respondían los pedidos, y la situación no fue muy buena. Con el gobierno de Mauricio Macri pasó algo particular. Sí se avanzó de vuelta, como todos los primeros años de los gobiernos, se avanza en materias de transparencia, se logran sancionar algunas leyes muy importantes, como la ley de acceso a la información. Recordemos, Néstor Kirchner tenía un decreto que era solo para el Ejecutivo. Bueno, Mauricio Macri, 15 años después, da un paso más y tiene una ley de acceso a la información pública, tiene una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, se actualiza la ley de financiamiento político, que ya se había actualizado también durante el gobierno anterior. Entonces se dio varios pasos en la institucionalidad en el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, institucionalidad no quiere decir que el gobierno sea más transparente, ¿sí? Y los problemas de corrupción del gobierno de Mauricio Macri, o los potenciales problemas de corrupción, no eran los mismos que podía tener el gobierno de Néstor Kirchner o Cristina Kirchner. El gobierno de Mauricio Macri estuvo marcado en materia de corrupción, estuvo marcado por el conflicto de interés. Esto es, el gobierno de Mauricio Macri, en una porción muy importante de los funcionarios, eran ex CEOs de empresas, por ejemplo. Entonces, el CEO de la empresa Shell, Argentina, pasó a ser ministro de Energía, ¿sí? Entonces, había un conflicto de interés porque el ministro de Energía tenía acciones de la empresa Shell, de la cual él había sido presidente en Argentina. Y así se dio con varios temas en los cuales la corrupción no pasó, o la potencial corrupción no pasó a ser el reparto de bolsos o el reparto de dinero o la obra pública en sí misma, sino que el problema pasó a ser el conflicto o el potencial conflicto de interés que tenían los funcionarios y qué tipo de decisiones tenían y a quiénes beneficiaban, porque puede haber dos tipos de corrupción. Una corrupción que tiene que ver con directamente robar lo que tiene el Estado, y por el otro lado, un tipo de corrupción que tiene que ver con tomar decisiones que favorecen a un determinado estrato económico de la sociedad de la cual yo vengo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces sí, puedo terminar beneficiando a amigos míos en una forma mucho más lateral. Por supuesto que si usted me dice en cuál hubo más casos de corrupción, o potenciales casos de corrupción, bueno, indudablemente en el gobierno kirchnerista hubo más casos, pero básicamente tengamos en cuenta que fue un gobierno que duró 12 años contra un gobierno que duró 4, y los primeros años siempre son muchos más. No me gusta hacer historia contrafáctica en este sentido. Yo he vivido en Argentina las primeras semanas de Alberto Fernández, y lo que no se entiende, o lo que no entiendo yo, es que, y me permito preguntárselo porque usted es también un analista económico, bueno, desde 1983, año del retorno a la democracia, los recursos destinados al gasto social aumentan o aumentaron 10 puntos porcentual del PIB. Ahora, la pobreza no para de crecer. Y según la UCA, la Universidad Católica, la pobreza en Argentina llegó al 40.8%, es decir, 16 millones de argentinos viven en la pobreza, 3.6
en la indigencia. Además que hay, y no sé si todavía los números son buenos, son válidos, hasta hace unos meses así era, 8 millones de trabajadores que pagan impuestos para sostener, vamos, más o menos 20 millones de personas que reciben directamente o indirectamente un cheque del Estado, una ayuda pública. ¿Cómo puede existir, cómo puede funcionar un país así, según usted? Puede funcionar mal, como funciona Argentina, básicamente. Yo no soy un analista económico, permíteme, pero lo miro desde No, lo solo para político. entender, es Lo- una persona sí, que sabe. sí, 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 miro la economía desde la política. Bueno, Argentina no ha encontrado la fórmula para solucionar los problemas económicos. Yo no diría que el problema está en los planes sociales o en el dinero que distribuye el Estado. La verdad que no lo sé, porque hay gente que efectivamente está en la pobreza o en la indigencia y de alguna forma hay que apoyarla. Lo que pasa en Argentina, me parece, si yo tengo que dar una visión sobre esto, es que no es un país confiable. ¿Sí? Me meto en mis temas. Cuando alguien entra al índice de transparencia internacional y ve que Argentina está entre los países, no entre los más corruptos del mundo, pero está en un 3/4 de la tabla de posiciones. Bueno, Argentina no es un país confiable. Cuando Argentina no puede reiteradamente pagar las deudas de sus deudas con bonistas, deudas internas, deudas externas, Argentina no es un país confiable. Lo que necesita Argentina es inversión privada. Y cuando la inversión privada decide instalarse en América del Sur y ve en países como Perú, que no tiene inflación, países como Chile, que tiene un crecimiento continuo, más allá de los problemas de desigualdad que tiene y otros problemas, que tiene un crecimiento continuo, Brasil, que puede flexibilizar de alguna forma sus leyes laborales para adaptarse a los momentos que vive. Bueno, Argentina no lo hace. Argentina está estancada en muchos aspectos, está estancada también en situaciones sindicales que no le son muy cómodas a los inversores. No digo que esté bien o que esté mal, pero que efectivamente embarran mucho la cancha para aquellos que quieren invertir en la Argentina. Entonces, si podés, incluso muchos argentinos que hoy están decidiendo trasladarse a Uruguay por temas impositivos. Entonces, Argentina es un lugar muy complejo para invertir, indudablemente. Es un país de un entramado político también verdaderamente muy complejo, con una presencia de un partido político bastante dominante que no está muy bien visto en el exterior. En Argentina sí, en Argentina mucha gente es cercana a la ideología peronista, pero en el exterior da mucho miedo. Entonces es muy difícil llevar una economía cuando no hay confianza en el exterior del país y al mismo tiempo cuando las reglas de juego cambian constantemente dentro de la economía. Con un país con una inflación muy grande, la inflación es un problema que nunca se pudo controlar en la Argentina, salvo en los años 90, y ese control en los años 90 tuvo consecuencias muy malas para los argentinos a principios de los años 2000. Entonces, sin hacer un análisis económico, porque como te decía, no lo soy, Argentina es un país verdaderamente muy complejo y con desigualdades muy grandes hacia el interior del país, con provincias que están verdaderamente sumidas en la pobreza, en la indigencia, con barrios barrios, lo que le llamamos barrios vulnerables, barrios de emergencia en Argentina, que tienen verdaderamente muchos problemas para subsistir. Un informe de Ipsos muestra resultados bastante preocupantes a nivel local en el medio del COVID-19, como por ejemplo el aumento del costo de la vida, que se destaca en casi todos los rubros en términos mundiales, pero en Argentina la situación es más aún complicada. ¿Habéis analizado un aumento, por ejemplo, de los problemas en ese tipo en esos últimos meses, en esas semanas, en plan transparencia institucional, en plan ayuda pública a los más necesitados? Sí, claro. A ver, la emergencia por el COVID trajo soluciones de emergencia por parte del gobierno,
Esto quiere decir que el gobierno ha eh, adoptado medidas que le dio mucho más poder, por ejemplo, para comprar insumos, compras y contrataciones por parte del Estado. Tenemos un decreto de emergencia que le permiten comprar en forma más ágil, más rápida. Esto indudablemente asume riesgos muy grandes porque las compras más rápidas se hacen con menos controles, etcétera, y ahí estamos nosotros desde la sociedad civil trabajando, nosotros hicimos una base de datos para que muestra todas las compras que el Estado no muestra, porque el Estado solamente muestra una parte muy chiquitita. Nosotros estamos mostrándole a los periodistas, a las agencias de control, todas las compras que ha hecho el Estado durante estos meses. Indudablemente los riesgos y las denuncias en materia de corrupción han aparecido, con cómo se compran los barbijos, cómo se compran los respiradores, cómo se compra la ayuda alimentaria a los barrios de emergencia. Y la otra pregunta que me hacías, sí ha empeorado muchísimo la situación económica del país, porque hay despidos, porque en Argentina tenemos en Argentina voy a hablar principalmente de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que es una gran proporción de la población de la Argentina. Hace casi 4 meses que la actividad económica está frenada porque estamos en nuestras casas y no podemos salir a trabajar. Entonces la gente que depende de vender, la gente que depende de los negocios, la gente que depende de fabricar, verdaderamente ha frenado la economía. Por ejemplo, uno de los aspectos de la economía que más se mueve en Argentina es la construcción de viviendas, etcétera. En el mes de abril paró a cero la construcción, ¿sí? Cero, cero, cero. No se podía construir y eso implica no poder comprar materiales para la construcción, implica que los obreros de la construcción no cobren su jornada, implica un montón de cosas que el Estado está intentando cubrir, por supuesto, y el Estado ha llevado adelante un plan bastante ambicioso en materia de apoyo a estas personas, pero por supuesto que no alcanza. Y todo eso implica también riesgos para la corrupción. Don Pablo, yo entiendo, por ejemplo, que los colombianos dicen, la llaman vacuna, que se pueda pagar algo en las importaciones. Pero una de las absurdidades más grandes de Argentina es que hay impuestos para la exportación. ¿Cómo favorece la exención de impuestos, si existe, en empresas del sector agrícola, por ejemplo? ¿La corrupción juega un papel también en la exportación de bienes agropecuarios, por ejemplo? Eh, Creo que no. El problema con la exportación es, a ver, cuando vos analizás Argentina y la economía argentina, en gran medida está apoyada sobre la exportación agrícola, ¿sí? Especialmente sobre la exportación de soja. Ahí la discusión que tienen históricamente es sobre el precio, más allá de los impuestos, el precio de las retenciones. Bueno, ¿cuánto de eso se queda el Estado? Fue el gran conflicto que tuvo Cristina Kirchner en el año 2009 con el campo, conocido como el conflicto con el campo, que seguramente lo habrás leído. ¿Cuánto es lo que tiene que pagar el campo? Y eso genera no solo problemas políticos, sino problemas económicos. Pero lamentablemente la economía argentina está muy basada en esos dólares. A ver, Argentina hoy no tiene acceso al crédito internacional. Tenemos una deuda, estamos en default y esperando que se solucione el pago a los bonistas en estos días. Entonces Argentina no puede salir, primero no puede salir a pedirle plata a nadie, porque como debemos y no pagamos, nadie nos presta. Y en segundo lugar, si alguien nos llegara a prestar, nuestro riesgo país es altísimo y habría que pagar una tasa casi usurera para que alguien nos preste dinero. Lo único que queda de ingreso es la exportación no tenemos una fuerte industria de exportación, lo que tenemos es exportación agroindustrial, y ahí es donde está la gran discusión de Argentina, porque es lo único que produce dólares y que permite que entren dólares a la Argentina. Una pregunta, ¿le gusta el fútbol? Sí, claro. Bueno, el fútbol es también muy importante en mi país, pero algo que yo no entiendo, por ejemplo, es cuál es, vamos, cómo es posible que haya sistemas como Fútbol para Todos donde dinero público se
regala, yo diría, o se da a la Federación de Fútbol y me parece casi sin control. Sistemas o modelos como estos para financiar el deporte serían buenos, pero me parece que no hay bastante controles en ese sentido. ¿Usted qué opina? Bueno, el programa de Fútbol para Todos no existe hace varios años ya, pero más allá de eso, cuando existió, efectivamente no tuvo los controles que tenía que tener. El fútbol también es no quiero decir una mafia, pero es muy controvertido en Argentina, cómo se eligen a los presidentes del fútbol argentino, quiénes son los presidentes del fútbol argentino, de la Asociación del Fútbol Argentino. No sé si habrás visto una elección que terminó empatada en Argentina para la elección del presidente de la Asociación del Fútbol Argentina hace algunos años, terminó con 38 votos a 38 cuando los votos no daban esa suma. O sea, la cantidad, no me acuerdo exactamente cuál era el número de votantes, pero tendría que haber dado 39-38 o 37-38 y terminó dando 38-38. Entonces no estamos hablando que se juntan dos mundos, que es uno, la suciedad del fútbol en Argentina con la suciedad de la política. Después es una discusión política, en qué gasta los recursos el Estado. La frase creo que viene de tu país, del circo romano, pan y circo, ¿sí? El Estado tiene que dar de comer a la gente y al mismo tiempo le tiene que dar diversión para que no se aburra, digamos. Es una discusión política. Me preguntás si yo lo haría. No, yo no lo haría. Yo no gastaría recursos en algo como el fútbol. No porque no me interese en particular, porque sino solo porque hay una porción de la ciudadanía que le interesa eso, ¿sí? Que debe ser no sé, el 20% de la ciudadanía, que digo, a todos nos interesa, pero no es que todos estemos comprometidos de una forma profunda con la situación futbolística en Argentina. No, solo y mucho, yo he vivido las últimas semanas de la campaña para ser presidente de Boca. Entonces, lo que no entiendo es cuál es el trasfondo o qué explica que los empresarios deseen ser presidentes de los equipos de fútbol sin aparentemente ganar ni siquiera un salario. O sea, lo hacen gratis. ¿Por qué? Hay un trasfondo y es un poquito sospechoso, me permito decir. Mirá, que no ganan un salario es cierto, que no ganan plata no lo sé. Ya es otra pregunta, pero no tengo pruebas para mostrarte un caso en particular. Hace una semana atrás salió un audio de un presidente de un equipo que hablaba con el ya fallecido Grondona, que fue el presidente del fútbol argentino, vicepresidente de la FIFA durante muchísimos años. Y este presidente de un club lo llamaba a Grondona diciéndole, porque Grondona tenía una empresa de venta de materiales de construcción, al mismo tiempo que es presidente de la AFA, entonces le decía, bueno, pasame tal presupuesto, y Grondona le decía, no te preocupes, yo te paso el presupuesto, pero después pedile un préstamo a la AFA para que te adelante dinero, para que vos le puedas comprar con ese dinero a mi empresa. ¿Sí? Una triangulación, la AFA le presta dinero a un presidente de un club, a ese presidente del club le compra la empresa del presidente de la AFA. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, que no se gana dinero con el fútbol y que los presidentes no ganan dinero es una discusión bastante particular, pero voy a tu pregunta en especial que tiene que ver con ¿por qué quieren ser presidente? Bueno, te puedo dar un ejemplo muy simple. Macri, antes de ser presidente de la Nación, fue presidente de Boca. Tinelli, que hoy es presidente de San Lorenzo, un comunicador muy conocido, quizás el más famoso de la Argentina, quiere también entrar en política y el primer paso que dio fue por el equipo San Lorenzo. Angelici, que fue presidente de Boca, es un operador político, un operador judicial en la Argentina muy conocido. Entonces el fútbol, lo que aquí llamamos las barras bravas, ¿sí? los que son los tifosi más enardecidos, que tienen grandes negocios alrededor del fútbol, grandes negocios de venta de entradas, etcétera,
son cosas que se vinculan mucho. La venta de entradas es un negocio muy grande para los clubes, para las barra bravas y para los dirigentes en Argentina. Y eso te da dinero para hacer campaña política también. Entonces el financiamiento de la campaña política y del fútbol tiene una relación bastante estrecha. Están llegando muchísimas preguntas, pero obviamente pido disculpas, no podemos contestarlas a todas. Hay una, por ejemplo, uno de los problemas más grandes, y estoy muy de acuerdo, en Argentina, como en muchos países en Europa también, es la polarización de la política, amigos, enemigos. ¿Y cuál es el rol, según usted, o la responsabilidad de los medios de comunicación en la denuncia de casos de corrupción, la presentación de pruebas, la verificación de la fiabilidad de las fuentes? A ver, te contesto primero, sí, la polarización existe en la Argentina, no existe solamente en la Argentina, muchos países que tienen esta situación, en Argentina puede ser un poquito más irracional, y me parece que hay que dejarle de darle un poco de bola, como decimos nosotros, a las redes sociales, que todo el mundo se pelea con todo el mundo y no hay una discusión constructiva ahí adentro. Pero, eh, perdón, la pregunta era, me distraje. La responsabilidad porque se critica De los mucho. medios de comunicación, sí. De comunicación, por ejemplo. No, los casos de corrupción que se investigan en la Argentina básicamente es porque salen en los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación también son parte de la polarización que hay en Argentina. Nosotros le llamamos la grieta, y hay algo que nos divide. Es peor que la polarización, porque la polarización, cuando se habla de polarización, vos tenés uno en un polo y el otro en el otro polo. Aquí hay una grieta, le decimos. O sea, no se puede pasar de un lado a otro porque en el medio no hay nada, te caes y te morís. Entonces es mucho más grave. Por lo menos para los que intentamos estar en el medio de esta situación. Y los medios de comunicación también son parte de ese problema. Más allá de que sí, efectivamente son los que investigan los casos de corrupción y ayudan mucho, y hay periodistas verdaderamente excelentes y objetivos en Argentina. Los medios de comunicación también son parte del problema y nunca asumen ni van a asumir su responsabilidad. ¿Por qué? Porque el que está de un lado o del otro cree que tiene la razón, no cree que está polarizando, no cree que está apoyando a alguien, se cree objetivo, y sin embargo sí, todos somos parte de alguna forma de esta polarización, pero sí los medios de comunicación son básicamente los que llevan adelante las denuncias de corrupción en Argentina. Mi última pregunta. En tiempo de COVID, Italia ha vivido fenómenos de injerencia extranjera, rusa, china, americana también. ¿Cuál es, por ejemplo, si existe, si hay, el papel de China actualmente en la economía argentina? ¿Vosotros o en general habéis analizado fenómenos de injerencia externa, extranjera en la economía, en la política argentina? La verdad que voy a responderte muy bien esa pregunta porque no lo sé. Sí, Argentina, durante los gobiernos de Cristina Kirchner, y me parece que en este está empezando un poquito, empiezan a, lo que se dice aquí, coquetear, empiezan a jugar un poco con meter en el mercado o en la discusión política a China, ¿sí? Pero más que nada me parece para presionar a Estados Unidos de alguna forma. A Estados Unidos claramente no le gusta que Argentina juegue con China. Es una pelea a otro nivel, la de China y Estados Unidos, pero ha tenido se han hecho algunos acuerdos en particular sobre préstamos con China que no sé si se han llegado a ejecutar. Tenemos nosotros una base supuestamente de investigaciones china en la Patagonia, en Argentina, en el sur del país, una base que generó bastante dudas sobre, bueno, qué es lo que están haciendo los chinos en ese lugar. Parece ser un acuerdo, pero que mantuvieron los gobiernos de distinto signo político. Y Estados Unidos mira seguramente con desconfianza ese acercamiento de Argentina a China, pero no sé si es un acercamiento real o por ahora solamente es una forma de jugar un juego estratégico. Y me gustaría terminar con un poco de esperanza, vamos. ¿Cómo superar, según usted, la doble moral de solo denunciar los actos de corrupción de los oponentes políticos
con la corrupción en el interior del mismo grupo o partido, según usted? No, eso no va a pasar nunca. Argentina no es Suecia, ni Noruega, ni Finlandia. Yo digo que esos países no existen. Digo como que son la utopía de la perfección, pero en realidad nadie los conoce. Estuve en Dinamarca, con lo cual comprobé que verdaderamente existen, pero creo que no existen políticamente todo lo bueno que nos cuentan. No, yo creo que el juego de la oposición está muy bien, que la oposición tiene que denunciar al oficialismo. ¿Sí? Y nadie se va a denunciar a sí mismo. Es una utopía que en un país como Argentina, con su cultura política, alguien vaya a denunciar a su propio partido político. Ahora, hay un actor que tiene que ser independiente acá, que es la justicia. O sea, los opositores que se peguen entre sí, se denuncien y se tiren con lo que se quieran tirar. Ahora, la justicia tiene que sentarse y decidir qué causa es real, qué causa no, y llevar un juicio en tiempos razonables hacia un resultado final. No son los partidos políticos. Yo no le puedo pedir al partido A que se denuncie a sí mismo. No, el B denuncia el A denuncia al B. Es el juego de la democracia, es el juego del balance intrapartidario. Pero la justicia tiene que ser íntegra, no tiene que garantizar la impunidad y le tiene que dar resultados a la ciudadanía. Pablo Secchi, gracias por esta entrevista. A vos, Alberto, te mando un abrazo.